Bueno, queridos aprendices, espero tengan un feliz día. Continuando con nuestra etapa de formación, vamos a ver los factores que determinan la productividad ganadera. Entonces, hablando de los factores que determinan la productividad ganadera, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el clima, con la alimentación que se le da a nuestros animales y con la parte nutricional. Entonces, las gramíneas o pastos y leguminosas pues son plantas que constituyen la mayor parte de las praderas del mundo. Esto es el alimento para nuestros rumiantes, para nuestros bovinos. Entonces vamos a hablar de cómo influye la alimentación de ellos, porque va a depender netamente y directamente solamente de lo que ellos reciban del pasto, de la parte nutricional del pasto. Entonces, como les venía diciendo, pues el producto animal que se tenga depende de dos factores. El primero es la producción del alimento por hectárea, que se va a expresar en capacidad de carga. Y la producción animal, que es una medida de calidad que depende pues del valor nutritivo que tengan los pastos que nosotros estamos aportando a nuestros animales. Esos valores nutritivos, bueno, ya los miraremos más adelante. Pero va a depender, pues bueno, del valor nutritivo de la especie forrajera, de las gramíneas y leguminosas que se les esté administrando a los animales, del consumo del pasto, de cómo lo está consumiendo el animal y de las características fisiológicas del animal, de las características fisiológicas digestivas del animal, que eso ya lo vamos a hablar más adelante también. Entonces, la mezcla normal de para producción tanto de leche como de carne, hablamos de que son gramíneas más leguminosas. Cuando nosotros nos referimos a gramíneas, vamos a referirnos siempre a los pastos de semillas de que son como lancitas, ¿sí me entienden? Que las gramíneas van a ser todos estos tipos de pastos que no pues que no van a tener la forma trifoliar de las leguminosas. Las leguminosas, entonces podemos hablar de esta, de la dormidera, de la vicia, del trébol, en el caso del altiplano. Y cuando hablamos de gramíneas o pastos, pues hablamos de los humidícolas, de las braquiarias, de todo este tipo de pastos. ¿Listo? Entonces siempre va a ser la combinación entre gramíneas y leguminosas las que vamos a utilizar en la producción de, de nuestros pastos para el alimento de nuestros animales. ¿Listo? Como les decía, la producción depende fundamentalmente de tres factores. Uno, el valor nutritivo del alimento. Y cuando hablamos del valor nutritivo del alimento nos referimos a energía que se va a representar en megacalorías. Vamos a hablar de proteína y de algunos minerales que va a aportar los pastos, que son algunos macrominerales, pero estos minerales pues van a depender netamente del suelo, de las características que tenga el suelo, que son calcio, fósforo y potasio. ¿Listo? Sin embargo, ahí valga una aclaración, en los rumiantes muchos de estos macrominerales, de estos minerales, no vienen en los pastos que ellos están consumiendo. Por eso es que nosotros tenemos que suplementar nuestros animales y darles esos minerales en suplementos nutricionales, que más adelante los miraremos, como sales mineralizadas, como bloques multinutricionales, como alimentos concentrados o alimentos balanceados. ¿Listo? Entonces los macrominerales que necesitan nuestros animales a diario son el calcio, el fósforo, se me hizo el cursor, calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro y azufre. El azufre tiene una característica que ayuda mucho como desparasitante, ¿vale? Macrominerales, hablándolos así. Y microminerales como son el cobalto, el cobre,
el yodo, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el zinc, el arsénico y el flúor. Estos macrominerales y microminerales van a estar eh, en una pequeña proporción eh, dependiendo del suelo que nosotros tengamos. Y hablamos que en las tierras del Casanare pues tenemos suelos ácidos que, que en realidad no nos van a proporcionar la cantidad de minerales que van a necesitar nuestros animales. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer estas suplementaciones de las que les estaba hablando ahorita. Bueno, entonces uno es el valor nutritivo del alimento, que se va a ver reflejado en energía, en proteína metabolizable y en los minerales que tiene. La otra es la cantidad del forraje consumido. ¿Listo? Entonces, en ese análisis de la cantidad de forraje consumido, entraríamos a hablar de lo que se llama la transformación de materia seca en kilogramos carne. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta cantidad de alimento tiene que consumir mi animal para producirme 1 kilogramo de carne al día? ¿Listo? En eso también entrarían algunos factores genéticos que los vamos a ver más adelante y fisiológicos. ¿Listo? Y pues lo que les digo aquí, las características fisiológicas del animal, que son las características digestivas, qué tan desarrollado tenemos el rumen, qué tantas bacterias ruminales nosotros creamos en esos animales para que nos estén consumiendo buena cantidad de pasto. ¿Listo? Hay algunas enfermedades que se han visto o que se detallan en los animales de enfermedades metabólicas, como son los timpanismos, o que el animal se inflama por consumo de cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de materia nitrogenada, y en realidad nosotros comenzamos a tener esos problemas es porque no se ha tenido un buen desarrollo fisiológico de la parte fisiológica gástrica del animal. ¿Listo? Continuamos. Entonces vamos a hablar del manejo y establecimiento de las praderas, de la nutrición para nuestros animales, del alimento que van a consumir nuestros animales. Entonces cuando hablamos de ese manejo de establecimiento de praderas, nos basamos en 4 factores. Uno, que es la selección del lote y la topografía. Entonces estamos hablando de las hectáreas que se vayan a manejar, topografía en donde se va a manejar, digamos en la vereda Piñalito Alto del municipio de Tauramena, o se va a manejar bueno, en X lugar donde se vayan a manejar. ¿Listo? Características edáficas. Cuando hablamos de las características edáficas nos estamos refiriendo a las características que tiene el suelo. Yo les envío ahorita unos PDFs donde ustedes van a poder analizar más eso a profundidad. Entonces, ¿cuáles características tiene el suelo? Uno, pues la formación como tal, la morbilidad del suelo como tal, si es un suelo arcilloso, si es un suelo donde se va a empozar mucho en verano, en invierno, y la cantidad de minerales que tiene ese suelo. Esas son como las características edáficas. La otra son las condiciones climáticas, y cuando hablamos de condiciones climáticas hablamos de precipitación y temperatura. Entonces hablaríamos que en el Casanare tenemos una temperatura por encima de los 34 grados centígrados hacia arriba, y del tipo de precipitación. Nosotros en Colombia pues manejamos los pisos térmicos, pero nosotros digamos que no tenemos lo que pasa digamos en Estados Unidos, que son las estaciones. Entonces nosotros tenemos 2 estaciones que son invierno y verano, etapa de invierno y etapa de verano. Entonces conocer estas condiciones climáticas nos va a llevar a que nosotros manejemos el pasto como un cultivo para tener buena alimentación en verano y poder mantener digamos la alimentación que se tiene en etapas de invierno. Y la otra es la especie y la adaptabilidad al medio. Entonces cuando nosotros ya hablamos de especie y hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de la parte genética de los animales. No puedo yo llegar con un Normando ni con un Holstein a ponerlo en un clima de 34 grados centígrados para arriba
en unos suelos y en unas condiciones que no me van a permitir que estos animales expresen toda su capacidad genética en producción. Entonces, por eso existen razas adaptadas al trópico alto, y hablemos que en el tema de Casanare de esta raza sería el, pues el Brahman, ¿no? O los cebuinos como tal, los índicos. Entonces, especie de adaptabilidad. Continuamos. ¿Qué pastos vamos a utilizar nosotros en el trópico alto? Por ejemplo, hablamos hablando de forrajes como tal, de gramíneas, está el pasto alemán, el pasto común, el pasto llanero, braquiarias de todas índoles, braquiaria humidícula, y de pronto por ahí de vez en cuando se encuentra el raigras. Y leguminosas, aquí yo puse unas leguminosas que se van a utilizar en el clima cálido, que son la alfalfa, eh, el matarratón, que es esta foto que tenemos acá. Esta fotico es de matarratón. Y vicia, o la dormidera, que la habíamos visto en una foto en una diapositiva anterior, ¿vale? Entonces, como digamos que como esta es la composición que nosotros vayamos a manejar en nuestra alimentación que demos a nuestros animales en el trópico alto. Sistemas de pastoreo. En otras ocasiones se hablaba de pastoreo extensivo, super extensivo, que es el que se maneja en el Casanare en ciertos lugares, en, en todos los llanos orientales, no solamente en el Casanare, que es manejar, por ejemplo, un animal por hectárea. En meter estos animales después de desteto, que inician su etapa de rumiantes, y a los 4 años estamos sacando animales de 650 kilos de carne para la venta ya, pero nunca supimos qué cantidad de pasto consumieron, cuántos minerales se tenían. Bueno, ese es el pastoreo extensivo. Y el pastoreo intensivo, que es un pastoreo más racional, de lo que vamos a hablar más adelante, que es un pastoreo que se va a manejar, por ejemplo, la rotación de potreros, que se va a manejar la capacidad de carga, cuánto me consume un animal según su peso vivo, cuánto me transforma de kilogramos de materia seca en carne, ¿listo? Entonces digamos que hoy en día existen esos dos grandes puntos que son el pastoreo extensivo y el pastoreo intensivo, y podemos hablar de otro tipo de alternativas de producción, que sería ya hablar de lo del confinamiento o la estabulación o semiestabulación, pero digamos que esos son tipos de producciones más no de pastoreos, ¿listo? Cuando hablamos de pastoreo extensivo e intensivo.